Cuenta la leyenda que cerca de la cueva del Calicán, allá en Acameca por el camino de Hamacas, existe una peña en la cual los peregrinos que transitan rumbo a la Basílica de Guadalupe dicen que han visto que se aparece el demonio. Cuentan los vecinos que hasta allá llegó un día Juan Ruiz, conocido por invocar al demonio cada vez que se emborrachaba. Y en una de esas borracheras, el demonio se hizo presente e hicieron un contrato firmado con sangre. Después de lo acontecido, Juan recibió en su casa la visita de un hombre muy elegante y guapo, vestido con un traje de charro y un gran caballo negro, que todo el tiempo que estuvo ahí en la casa de Juan Ruiz, se escuchaba cómo descargaban dinero, y se dice que pasado el tiempo el señor Juan Ruiz se hizo rico. Con el paso de los años, su actitud se volvió un tanto extraña, pues se le notaba bastante inquieto. Tras la presión de sus parientes, les contó que había vendido su alma al diablo y que en aquel contrato él había incluido a otros miembros de su familia. Dicho lo anterior, Juan Ruiz huyó al monte. Familiares y amigos fueron en su busca, armados con cera, palmas y agua bendita, y casi le dieron alcance, pero una nube negra se les apareció en el camino, y cuando ésta se despejó, Juan Ruiz ya estaba bastante lejos. Siguieron sus huellas y descubrieron que junto a sus pisadas había también las de un macho cabrío, como si una de sus piernas estuviera cambiando. También se dice que encontraron uno de sus guaraches en el camino y que al llegar a la cueva de la peña encontraron el otro en la entrada. En dicha entrada de aquella cueva encontraron un letrero escrito con sangre que decía: «Aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz». Con el paso del tiempo, la familia Ruiz regresó a ser muy pobre. Un día, el río de la Verdura que se encontraba cerca de aquel lugar creció durante una tormenta y el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a los 2 hijos de Juan Ruiz, y de igual manera, muchos de sus descendientes han muerto en forma trágica. Las leyendas de los lugareños dicen que es una maldición debido al pacto que Juan Ruiz hizo con el demonio. En una ocasión, cuando se acercaba la fecha para celebrar la fiesta del patrón del pueblo, el padre Benigno llamó a un pintor del pueblo de nombre Francisco, al que le encargó el arreglo de todas las imágenes de la iglesia. Pero antes de que éste comenzara a trabajar, el párroco le hizo hincapié de que su trabajo debía de esmerarlo bien en la figura de San Miguel Arcángel. Arregla bien a los santos y vírgenes, deja a todos como nuevos, pero no te ocupes del diablo que está a los pies de San Miguel, ese no importa. Francisco no le dio la mayor importancia a la orden y se dispuso a trabajar. De una pequeña maleta sacó pinceles y pintura. Comenzó su trabajo con los querubines, después terminó con las vírgenes y ya entrada la noche terminó con los santos. Él, ya cansado, prefirió dormir y dejar el arreglo de San Miguel Arcángel para el día siguiente, pues con la luz del día estaba seguro que realizaría un mejor trabajo. Así que se dispuso a descansar en aquel lugar. El silencio se apoderó del interior de la iglesia. Francisco se encontraba medio dormido, cuando de pronto escuchó que alguien caminaba sigilosamente por los pasillos de aquel lugar. Sus ojos se abrieron al máximo y sintió como un escalofrío recorría su espalda. Por un momento el miedo se apoderó del pintor. La sensación duró poco, ya que al momento oyó cómo se abrían las urnas donde los fieles depositaban las limosnas. Le extrañó que esa actividad se realizara a esas horas de la noche. Para no ser descubierto, se levantó con mucho cuidado y vio claramente a una dama sacar el dinero de las urnas para guardarlo en un saco de lona que llevaba. Después de eso, la misteriosa mujer desapareció del lugar, de la misma manera en que había llegado.
Francisco le dio varias vueltas en su cabeza al asunto, pero después de un rato se convenció de que ese no era asunto suyo y prefirió dormir. Al día siguiente se despertó muy temprano y continuó con su trabajo. Con sumo cuidado, reparaba los pequeños detalles que encontraba en la figura del arcángel. Y justo cuando daba los últimos detalles a las salas de San Miguel, escuchó que por la puerta principal se acercaba el Padre Benigno, acompañado por la mujer que la noche anterior había sacado el dinero. Francisco lo oyó dirigirse al lugar donde se encontraban las urnas. Después de que revisó el interior, lo oyó decir: «Nos volvieron a robar. Nos volvió a robar el diablo». Francisco, al oír la desesperación del padre, se acercó y acusó a la mujer. Le dijo lo que había visto, pero este no le creyó. El Padre Benigno le dijo que esa mujer era incapaz de haber robado el dinero, que era una mujer muy respetada por todo el pueblo. Francisco contestó: «Yo la vi. Es una ladrona». El Padre Benigno le dijo: «El diablo te hace ver visiones, hijo. No lo vuelvas a repetir». Francisco no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Él había sido testigo del robo y no pudo hacer nada. Sin pensar más en el asunto, se apresuró a terminar el trabajo para salir de ese lugar lo más rápido posible. Pero cuando estaba a punto de retirarse, miró la figura destartalada del diablo, que estaba a los pies de San Miguel, y sintió una gran compasión por él, por tanta injuria y maltratos que recibía. Entonces, tomó el pincel y se dispuso a arreglarlo también. Al terminar su trabajo, acudió con el padre para cobrar su dinero, y una vez que lo obtuvo, salió del lugar, cuando de pronto la dama misteriosa se cruzó en su camino. Ella empezó a gritar que aquel hombre la había robado. Fue auxiliada por los transeúntes que ahí se hallaban. Inmediatamente aquel hombre fue llevado a una celda, donde se le aplicaría la sentencia mayor. El infeliz pintor juró y perjuró que era inocente, que ese dinero se debía al producto de su trabajo. Francisco fue sacado a la calle, y justo en ese momento apareció entre la gente un arriero, y con lujo de detalle contó la verdad de lo que había pasado en la iglesia. Francisco vio cómo todo el pueblo creía en las palabras del aparecido. De esta forma, gracias a su testimonio, Francisco fue puesto en libertad. Sumamente agradecido, el pintor quiso dar las gracias a su salvador, pero este, interrumpiéndolo, lo jaló y lo alejó de la multitud a un lugar apartado. Le dijo: «Cállate, porque si me descubren, te ahorcan a ti y me ahorcan a mí también». Entonces este hombre le entregó el fino pincel que había olvidado en la iglesia. En ese momento, Francisco supo que ese hombre se trataba del diablo de la iglesia, que había acudido para devolverle la buena acción que tuvo con él.